Hola a todas, bienvenidas otra vez a este espacio, a este fest. Ahora partimos con una invitada especial, y esto lo digo desde del fondo de mi corazón, porque con Dani comenzamos el ciclo con el que abrimos este fest. Ella estuvo en el primer shot de inspiración que tuvimos, habló de un tema que yo sé que muchas de las que lo vieron, bueno, todas las que estábamos en ese live, nos hizo sentido, nos tocó el corazón, la fibra, y a partir de eso sé que hay muchas que se han sentido identificadas y acompañadas. Así que a partir de lo mismo quisimos traer a Dani, que hoy día nos va a hablar de mucha multipotencialidad. Dani, bienvenida a este Gracias, espacio, amor. gracias por estar Eh, aquí. Gracias a ustedes. Cariño, preséntate, cuéntanos de ti y de lo que vamos a hablar hoy día. Ya. A ver, el preséntate, ya empiezo a tiritar. Como buena multipotencial, te digo. Es como el primer problema que enfrentamos los multipotenciales. Bueno, me llamo Daniela Vilensky, me conocen más como Dani con lápiz. Eh, con todo este proceso bueno, yo llevo varios años sabiendo que soy multipotencial. Pero no fue sino hasta que me invitaron ustedes a abrir el festival que, que surgió esta idea como de ya usarlo y ponerle como que abanderarme un poco, digo, con el tema, ¿cierto? Mm. Y por lo mismo también siento que he cambiado un poquito el cómo me presento, que es algo que también vamos a hablar en un ratito, porque las personas multipotenciales, como hablamos al inicio del fest, somos personas que tenemos múltiples intereses, que no tenemos una única vocación, entonces nos cuesta mucho presentarnos, no hay etiquetas que nos acomoden, es muy difícil el poder identificarse como una sola cosa. Y bueno, para no dar tanto la lata en la presentación, quería decir esto porque yo decidí ahora como ponerme eh, emprendedora multipotencial, ¿cachai? Porque siento que engloba un poco todo lo que hago, para no estar diciendo, bueno, en verdad soy periodista, soy diseñadora, soy esto, soy lo otro, ¿me entendí? Tal Así que cual, bueno, sí. Es como y encontrar un nido ahí más que, claro, claro. y que Entonces, nos hace sentido a muchas. tipo, así que nada, de lo que vamos a hablar hoy día, como ya abrimos el fest con este tema de presentar Sí. la multipotencialidad, y sé que hubo una recepción tan bonita entre todas las que vieron ese live en donde nos emocionamos todas, Sí. todas entrando en Todos vivo, llorábamos. todas llorábamos. Eh, para las que no lo vieron, está todavía, ¿cierto? En el Sí, ya Instagram, está tal cual, sí. ya, En el Instagram Instagram me inquieta. de Inquieta, y nada, vamos a hablar ahora un poquito de lo que viene después. ¿Qué pasa cuando ya? Ok, sé que soy multipotencial. Y eso un ¿Cómo poquito, lo hago? Sí, exacto, un poquito fantástico. del proceso de aceptación. Así que, ¿Qué hacemos después? Ok, ya no estoy sola, ¿y ahora cómo lo hago? Dani, por favor, bienvenida, el escenario virtual es tuyo. ya, entonces voy Y a... todas las que se consideran ahí multipotenciales desde ya, que yo sé que son muchas, que levanten la mano porque vamos a ello. Dani nos va a dar ahora una cátedra de la multipotencialidad. ¿Qué hacemos con esto? Ya. Bueno, sabemos ya lo que significa ser multipotencial, ¿cierto? Que lo dije recién, lo dije en el primer live. Es cuando no tenemos una verdadera vocación, cuando estamos toda la vida como luchando un poco. Hay gente que se le da más fácil, hay gente que se le da más difícil, pero este camino en que me interesa una cosa y al tiempo pierdo el interés, en que siento que necesito desafíos constantes, eh, y muchas veces en que siento que soy una persona que abandono. Esas son como características similares que nos pasan a todos los multipotenciales. Hay distintos tipos de multipotencialidad, lo voy a explicar en un ratito, pero esta es como la base general que le sucede a todos. Entonces, ok, aprendimos que existe este concepto para nombrar a este tipo de personas,
el otro tipo de personas, que es el grueso que nosotros conocemos, son los especialistas, que son personas que hacen carrera generalmente en una sola área. Pueden tener otros intereses, pero siempre como que profundizan en un área y no suelen estarse cambiando. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, empezamos. Entonces, tomando, tomando mucho, sobre todo las reacciones que hubo y la gente que me escribió después de haber visto el live, se me ocurrió hablar de esto, porque dije, a mucha gente como que le explotó la cabeza cuando supo que existía esto de la multipotencialidad, ¿cierto? Y ahí probablemente les pasó lo mismo que me pasó a mí hace unos 4 años atrás, cuando supe que yo era multipotencial. ¿Qué fue lo que sentí? Primero, sentimos una tremendísima sensación de alivio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vivimos toda la vida pensando que hay algo malo en nosotros, que cómo puede ser que no nos podamos comprometer a algo, que cómo puede ser que seamos, no sé, inmaduros, que no nos centremos, tenemos comentarios muchas veces muy, muy fuertes de gente que está muy cerca nuestro, que son los comentarios al final que más duelen, ¿cierto? Entonces, esto de sentir que, wow, existe esto y no hay nada malo en mí, no tengo un problema, sino que es algo que existe, estoy cableada cerebralmente de otra manera, pero sigue siendo normal, eso genera una sensación de alivio maravillosa, ¿cierto? Después, otra cosa que me pasó, estoy segura que les pasó, o les está pasando en este instante a las que están recién aprendiendo de multipotencialidad, ¿De qué va esto? claro, es este incipiente sentimiento de pertenencia, ¿cierto? De saber que no soy la única en el mundo. De empezar a, empezar a pensar, valga la redundancia, que, bueno, de todas las respuestas que obtuve, de toda la gente que me escribió, que fue mucha gente después de este live donde se identificaron tantas personas, como que recogí un poquito tanto lo que me había pasado a mí cuando yo me enteré 4 años atrás aproximadamente que yo era multipotencial y lo que me estaba contando la gente que le sucedía, ¿ya? Que es un poquito esto. Obviamente primero, explosión de cabeza de saber, wow, esto existe. No Es lo una estaba realidad. inventando, es una realidad, claro. Entonces, primero, tremendísima sensación de alivio. ¿Por qué? Porque uno siempre creció, en mi caso, y en muchos, o sea, te diría que en la mayoría de las historias de multipotenciales, uno creció con problemas de autoestima severos. Severos porque crecimos pensando que teníamos algo malo, que estábamos perdidas constantemente, que no nos podíamos centrar, que éramos personas que abandonábamos todo, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso genera una sensación de alivio que es maravillosa. Después, un sentimiento de pertenencia. ¿Por qué lo digo? Porque uno también se empieza a dar cuenta de, chuta, si yo soy así, existe esto, no soy la única en el mundo, ¿cierto? Y empiezo de a poquito a pensar en la amiga que se cambia de trabajo cada cierto tiempo, o la amiga, la multimujer, la multimujer que hace muchas cosas a la vez, etcétera. Entonces uno va como encontrando su tribu un poquito, que es un poco lo que pasó desde que hicimos este live, que fue súper lindo eso. Sí. ¿Cierto? Después, esto, bueno, hay gente que no, hay gente que se le hizo el camino fácil y que toda la vida le encantó hacer 1000 cosas al mismo tiempo y que siempre lo disfrutó, pero hay mucha gente que se puede sentir con mucha pena, por lo menos lo que me pasó a mí, porque me emocioné mucho pensando en mi proceso laboral y en todo el camino y en lo difícil que se me hizo, ¿cachai? Esto ahí, como decía antes, puede generar profundos temas de autoestima. Uno crece sintiéndose incapaz, sintiéndose sola, sintiendo que no se la puede. Entonces, obviamente, es normal empezar a sentir pena también por el proceso, ¿cierto? Es como cuando uno se conecta con esta niña interna que tenemos y empieza a sentir todo, se empieza a acordar de todo este proceso y de lo doloroso que fue muchas veces, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo que puedes estar sintiendo hoy, si es que te acabas de enterar de la multipotencialidad, o lo que estás sintiendo desde que lo supiste. Pero ok, ¿de qué me sirve
esta es la pregunta, ¿de qué me sirve todo esto una vez que pasa la emoción? Porque una de las máximas personas que han difundido esto, que yo siempre la recomiendo, es Emily Wapnick, ¿cierto? Que yo recomendé su charla TED. Ella es la que dio a conocer así como el grueso de qué era la multipotencialidad. Y yo siempre he observado que, claro, su charla TED la vieron millones de personas, fue traducida en millones de idiomas, pero quedó ahí un poco. Después, bueno, ella escribió un libro, súper bueno, también lo recomiendo. Pero al final sigue siendo en que seguimos viviendo en un mundo de especialistas, ¿cierto? Entonces sigue quedando un poco ahí. Entonces, ¿de qué me sirve saber todo esto una vez que pasa la emoción? Para que no nos olvidemos y no haya quedado en este como, sí, soy multipotencial y ahí, y sigo mi vida normal. No. Te entiendo perfecto. ¿Sí? Sí, yo solamente como que agregar quizás a la primera parte, además de la autoestima, es como también, puede que no te caiga la autoestima, pero te puedes sentir muy perdida en el camino todo el Claro, rato, así totalmente. como Totalmente. cuestionándote, otra vez, otra Sí, vez me gusta otra cosa. otra vez, sí, tal cual, absolutamente. Entonces, bueno, empieza ahí un proceso de aceptación. Yo dibujé como un funnel de ventas para las que saben de marketing un poquito, porque aplica lo mismo. Primero, ok, conocimiento. La Dani me contó que existe un concepto que me identifica, ¿cierto? Me enteré de que existe este título, wow, ¿cierto? Después paso a el interés. Ok, como buena multipotencial, somos curiosas, aprendemos muy rápido, entonces ¿qué hacemos? Empezamos a investigar, a buscar información, a leer, vemos la charla de Emily Wapnick, empezamos a pensar en conocidos que también son así, empezamos a encontrarle sentido, ¿cierto? Pero acá viene un proceso que yo he tratado de explicar mucho, que no es de un día para otro, no es que uno dice ya, ok, soy multipotencial, lo entendí, sé lo que es, y ahora, ¡pum!, mi vida cambió, voy a actuar como multipotencial. No. Por supuesto, cada uno tiene sus distintos timings, ¿cierto? Pero es algo que toma tiempo y que es normal que tome tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá empezamos a utilizar el concepto a medida que me voy sintiendo cómoda. Le vamos encontrando cosas positivas, y ahí es cuando uno empieza de a poquito a contarle a todo el mundo alrededor, o a la gente como que tiene más cerca, oye, ¿sabes qué? Soy así, soy multipotencial, te suena, como, ¿cachai? Y a comentarlo con las personas que están a nuestro alrededor al final. Y ahí empieza un poco este proceso ya realmente de conversión, le puse yo, de convertirse a multipotencial, ¿cierto? Todo este proceso. Y es ahí cuando digo, si hasta ahora no he logrado congeniar mi vida y cómo actúo y cómo es mi trabajo, si soy feliz o no con lo que hago, ¿cierto? Si estoy frustrada porque no logro hacer todas las cosas que me apasionan y que me gustarían hacer. Todo eso empieza ahora, recién después de este punto, ¿cierto? Cuando ya lo tenemos un poco más aceptado y se toman cartas en el asunto. Me encanta el embudo de la multipotencialidad. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo tomo cartas en el asunto, Dani? ¿Qué hago? A ver, primero quiero decir que esto es algo que podríamos estar hablando horas, ¿ya? Hice un resumen porque no hay tiempo, pero este es un resumen que espero que de verdad les sirva, porque a mí me ha servido mucho, es algo que yo he hecho en mi propia vida y cómo he logrado emprender en base a mi multipotencialidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, reconociendo y aceptando las debilidades que tenemos como multipotenciales, ¿cierto? Primero, el desinterés, que es lo que decías tú, Montse, que nuestro mayor enemigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que cuando nos adentramos en un tema nuevo, dependiendo de la persona, hay gente que le puede durar más y gente que le puede durar menos, ¿ya? Pero perdemos el interés rápidamente. Entonces pasa eso que decías tú, que es empezar a cuestionarse y preguntarse otra vez, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Cierto? Si esto otro me gustaba tanto.
Claro, porque uno entra con tanta pasión, somos tan apasionados que uno entra como con todo para que después, ¿qué pasa? Que uno se desinfla y se siente pésimo y como que no entiende qué pasó. Y bueno, aceptar que somos así y que eso nos va a pasar siempre. Eso es fundamental. Después, que tenemos poca capacidad de organizar nuestros tiempos eficientemente. Por supuesto, esto es una generalización. Hay gente que es súper organizada, que le cuesta menos esta parte, pero por lo general nos cuesta mucho priorizar. ¿Por qué nos cuesta priorizar? Porque nos gustan muchas cosas. Entonces, para nosotros, el priorizar nos significa tener que dejar otras cosas de lado. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al punto 3, miedo a la toma de decisiones. ¿Por qué? Temor de volver a equivocarnos. ¿Por qué? Tenemos todas estas ideas dando vuelta en la cabeza, ¿cierto? Ya, este emprendimiento sí que me va a resultar, este sí que lo hago. Empezamos, duramos, no sé, yo tengo calculado un poco mis procesos, a mí me dura como 2 semanas el periodo como sí, yo puedo, Sí. esta vez sí lo voy a hacer, y me pasan a mí aproximadamente 2 semanas y ¡pum! Y digo, me equivoqué otra vez, ¿entendí? Lo decía, ya no lo digo porque aprendí a reconocer esto en mí y ya no lo veo como algo malo. Claro, como un error. Claro, y con todo esto, obviamente tenemos una tendencia enorme a la procrastinación, que es el arte de no hacer nada, ¿cierto? Claro, evadir. Claro, de evadir, aunque tengamos 1000 tareas pendientes, logramos, no sé cómo, pero chutear. Y claro, porque no queremos tomar decisiones, porque pasa todo lo que acabamos de hablar. ¿Entendí? Es como, al final es como un círculo vicioso. Y bueno, Claro. nosotros vivimos en un mundo especialista, que es lo que hablábamos al principio. El mundo está creado, las empresas están creadas para especialistas. No me voy a meter ahora, porque ese es otro tema enorme, el tema de la educación, ¿cierto? Que nos enseñan desde chicos a aprender de cierta manera, aun cuando con esto ya sabemos que estamos cableados de distintas formas, ¿cierto? Vivimos en un mundo así, y por lo mismo hay que aprender a sacarle provecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cosas que los especialistas no tienen. Y yo no estoy diciendo, por si me está escuchando algún especialista, no estoy diciendo que ser especialista sea malo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que primero, para nosotros como multipotenciales, es mucho más difícil, porque el mundo está creado para la gente que tiene una vocación, que le acomodan las etiquetas. Nosotros también queremos etiquetas, nosotros también queremos sentirnos parte de algo, seguros, valorados, ¿cierto? Pero no la hay. Me acuerdo que a mí siempre como que nos faltan las personas que me decían, pero ¿por qué no decís que eres periodista y ya? ¿Me entendís? Como esa gente que entiende la incomodidad. Simplifícalo. Claro, como ya, herida ese punto, pero es que no, pues, que los multipotenciales nos incomoda eso, porque no abarca lo que somos. A mí ser periodista, que es la primera carrera que tengo, no me representa, porque no es lo que hago. Yo no trabajo de periodista oficialmente, ¿cachai? Escribo mucho, sí, pero saco de ahí varias cositas que, bueno, vamos a ver ahora las cosas buenas que Claro, soy mucho más. Exacto. ¿Por qué la multipotencialidad es un superpoder? Porque para mí, desde que yo entendí esto, que a mí me cambió la vida, Monse, te juro. Me cambió la vida porque vi que tenía capacidades que otras personas no tienen. Y ahí recién empecé a sacarles partido. ¿Cómo cuáles? Uno, rapidísima capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos una capacidad maravillosa de hacer lo que queramos. Obviamente, a ver, es súper importante, yo lo dije también la otra vez, es súper importante aclarar que ser multipotencial no es lo mismo que ser una persona dispersa, que no termina las cosas, que tiene problemas de compromiso, porque eso puede estar acarreando otros problemas quizás psicológicos, emocionales no resueltos, etcétera, o problemas de aprendizaje incluso, ¿cierto? Es súper importante hacer esa diferencia porque tenemos como el estigma nosotros como multipotenciales de que somos personas que el que mucho abarca poco aprieta, que saben de mucho pero en realidad no saben nada, ¿cierto? Y yo me carga ser autorreferente, pero es la experiencia que tengo. Yo soy exitosa,
En las cosas que yo he hecho siempre me ha ido bien. Y es lo mismo que hablábamos y que he conversado con muchas de las personas que vieron el live anterior con el que abrimos el Fest, que les pasaba lo mismo, ¿cierto? La gente de afuera los ve como que es algo malo estar cambiando constantemente, pero para nosotros no, Claro, ¿cierto? no, por Es una súper, canasta llena de frutas. claro, es súper importante entonces entender que es un plus maravilloso tener la capacidad de aprender rápido, de poder cambiar de tema y agarrarlo al vuelo, ¿cierto? Y además lo hacemos, o sea, es como profundo, no es un aprendizaje Exacto, como porque en tu nosotros, caso. sí, claro, Estudiar una carrera o sacar un máster no sé qué, o ya comerse todos los cursos que hay. exactamente. Por eso decía que el tema es importante diferenciarlo de una persona dispersa, ¿cierto? De personas que no se pueden comprometer, porque esas son personas que no terminan las cosas o que aprenden a la rápida. Nosotros no. Nosotros aprendemos bien. Lo que pasa es que cuando ya llegamos a tener el conocimiento de un tema que ya es suficiente para nosotros, necesitamos un nuevo desafío. Esa es la diferencia. Vale, claro. Por otro lado, somos innovadores y extremadamente creativos. O sea, sabemos de muchas cosas, ¿sí? Primero aclarar que generalmente tampoco es que sepamos, por ejemplo, de áreas que son totalmente opuestas. Hay gente que sí, que tiene un par, por ejemplo, doctores que son músicos, etcétera, ¿ya? Para dar un ejemplo, pero no necesariamente. Por ejemplo, en mi caso, yo me manejo y me muevo en el mundo del diseño y la comunicación. Y ahí está todo lo que a mí me interesa. Ojo que hay distintos tipos de multipotencialidad, por eso siempre digo, no somos todos iguales, pero pasa mucho esto de que se da generalmente en el ámbito creativo. Entonces tampoco es que Vale. son personas que vamos a saber de ciencia, de matemática, de arte, de hacer las manos, ¿me entendí? Tampoco es como que somos un salpicón de cosas, ¿ya? Hay Porque ahí una... volvemos a la dispersión, Sí, ¿ya? justamente te iba a preguntar eso, pero voy a dejar la pregunta para después en realidad para que sea así más hilado. Ya. Después, bueno, somos esto que innovadores y extremadamente creativos. ¿Por qué? Porque con todo lo que sabemos, se nos ocurren ideas completamente originales, ¿cierto? Porque tenemos conocimientos de cosas que no todo el mundo tiene. Entonces yo hoy, en mi pega, claro, miro para atrás y digo, todas las cosas que yo estudié, hoy día me sirven, las uso todas, ¿cierto? Claro, Yo en ese minuto yo no lo vi, no lo vi. Yo dije, ya, soy periodista, no me gusta, no me identifica, me titulé filo. Después soy locutora, esto, ya, después dejé de trabajar en locución, chuta. Y resulta que hoy uso todo. Entonces, eso nos da la capacidad de generar ideas originales, de ser, bueno, extremadamente creativos, ¿cierto? Y de estar constantemente proponiendo cosas distintas. Por otro lado, capacidad de liderazgo. Nosotros somos los que empezamos las cosas porque tenemos este impulso de, de hermana, somos inquietas. eh, Tenemos este impulso de con todo nos vamos, porque somos tan apasionados que cada idea nueva la empezamos con todo. Y más allá de que después de un tiempo, que pueden ser años, ojo, perdamos ese interés, es importante señalar también que los mejores equipos de trabajo están conformados entre un multipotencial y un especialista, justamente por esto. Nosotros somos los que empezamos y los especialistas suelen ser los que desarrollan y lo llevan más a fondo, ¿cierto? Somos excelentes solucionadores de problemas. ¿Por qué? Por lo mismo, tenemos distintas perspectivas para abordarlos. Nosotros tenemos es como si tuviéramos una visión así bien 360, amplia. ¿cierto? Bien amplia, porque al final, claro, se me pueden ocurrir para solucionar un tema X, algo que no tiene nada que ver, pero que funciona y que a nadie más se le hubiera ocurrido. Y por otro Claro, lado, excelente capacidad comunicacional. ¿Por qué? Porque comprendemos la manera de pensar de personas de distintas áreas. Hacemos y generalmente hemos trabajado o hemos estado o hemos conversado o depende, bueno, de cada uno, con personas que se dedican a distintas cosas. Como conocemos un poquito de varias cosas, sabemos mucho y somos
mediadores súper eficientes, ¿cierto? Podemos solucionar y estar al medio y sacar lo mejor de los grupos, sacar lo mejor de la gente, y hacer de eso algo maravilloso. Y de hecho, por lo mismo, somos excelentes emprendedoras. Me encanta. Sí, la capacidad de comunicación, claro, y en realidad es verdad, pues como una mente de muchas herramientas Exacto. que sirven para distintas acciones. Sí, pues, exactamente. Entonces, bueno, ¿van viendo lo increíble que son, chiquillas? Entonces, Y todas, entonces, ahora, a ver, este es lo que te decía, tuvimos que hacer un resumen, así como de los puntos más importantes, porque esto da, o sea, yo llevo un tiempo ya investigando, estoy escribiendo una guía para multipotenciales, Ay, sí, así que bueno, ahí voy a dar todos los tips así, pero con los que he podido emprender yo y he podido mantenerme y no perder el interés, ¿cierto? Que es como al final nuestro fantasma más grande. Pero yendo a esto, lo importante de saber todo esto es empezar a tratarnos distintos, ¿cierto? Es empezar, ok, lo aceptamos, somos así, ya vimos lo malo, sí, lo tenemos, lo aceptamos, lo incorporamos, pero ya vimos también lo bueno, y lo bueno es maravilloso. Y no todos tienen eso, ¿cierto? Entonces, primero, respétate. Entiende que tú no abandonas. Nosotros no somos personas que abandonamos. Somos personas que decidimos cuándo nos vamos, que es muy distinto. Crecimos con esta mentalidad de que dejábamos todo a media. O sea, yo te prometo que yo, o sea, era la reina a mí me decían siempre, gente muy cercana, familiares, que me decían, "Ay, ya, otra vez se cambió de carrera, otra vez no sé qué cosa, otra claro. vez cambió de emprendimiento", ¿cachai? La Eh, cariño, a mí me dicen cometa. Por eso ya, digo imagínate, imagínate. Y nada, yo lo pasé súper mal, o sea, lo conté en el live anterior con lágrimas en los ojos, de verdad que lo pasé muy mal. Pero yo hoy día entendí que yo siempre fui yo la que decidí cuando me iba. Yo nunca abandoné. Yo hacía un emprendimiento, me iba bien, lo manejaba, perdía el interés y decía, ok, es hora de cambiar, necesito un nuevo desafío. Y también la capacidad de tener esa flexibilidad es fundamental en la vida. Todos somos seres cambiantes, ¿cierto? Entonces, esto se nos da natural a nosotros, lo necesitamos. También reconocer esto de que podemos cambiar y que no es un fracaso. permitirnos cambiar, claro, y no Permitirnos pasa nada. cambiar, permitirnos cambiar, permitirnos que si algo no funcionó, el cambiarlo y el tomar esa decisión, porque nosotros queremos, lo que tenemos que hacer es decidir, ¿cierto? Es evitar que la vida decida por nosotros, es nosotros tomar las riendas y decidir, ok, llego hasta acá, cambio, ¿cierto? Y no que pase el tiempo y que chuta, me fue mal, perdí la plata, perdí la inversión, se me fue me peleé con el socio, no sé, pero y que al final me pasen las cosas. Nosotros hacemos que las cosas pasen porque nosotros tenemos que empezar a respetarnos y así decidir lo que queremos hacer, ¿ya? Por otro lado, es importante hacer lo que tengas que hacer para no perder la esencia, ¿cierto? Eh, Qué buen es, punto ese. sí, porque, a ver, yo entiendo que no todo el mundo, y la gran mayoría, no puede tirar todo a la borda, digamos, tirar todo por la borda y decir, ya, voy a emprender porque soy multipotencial y quiero hacer todas estas cosas. Obviamente que no. Tenemos familias que alimentar, necesitamos vivir de alguna forma, pero es importante en la medida de lo que uno pueda buscar el rato para no perder sus pasiones. Si tú no puedes dedicarte full a las cosas que te apasionan, no importa. Dentro de lo posible, intenta en tu trabajo estar, ojalá buscar cosas que sean cambiantes. Dentro del mismo trabajo, buscar tener nuevos desafíos, ¿cierto? Que Sí. sea un trabajo un poquito más flexible. Y por otro lado, darse el tiempo para que, que esto pueda darte el rato, perdón, para concentrarte en tus pasiones y en las cosas que sí te hacen feliz, ¿cierto? Porque si no lo haces, pierdes tu esencia multipotencial y te vas nuevamente al lado de
el sentirse incompleta, fracasada, infeliz, ¿cierto? Y por otro lado está esto que para mí es como lo que estoy camiseteada con esto, explícale a tu círculo qué es multipotencialidad. Ayúdenme a normalizarlo, yo me camiseteé con esto, en Chile no se conoce para nada, hay poca gente que maneja el concepto, Sí, es verdad. o mucha gente simplemente lo sabe y ya, y lo deja pasar, y no hay ningún cambio. Y yo siento que tenemos que hacer que esto se normalice para que hayan cambios, ¿cierto? Para que las empresas también empiecen a ofrecer trabajos para gente como nosotros que tenemos mucho que aportar. Que sea Por como ejemplo, valorado también al final, cuando te preguntan exacto, cuáles por son tus ejemplo, atributos. claro. Y, por ejemplo, yo siempre hablo de esto, digo, yo cuando busco, las veces que he buscado trabajo, ¿ya? Que no he sido independiente, digamos, empiezo, ¿qué hago? Busco trabajo de periodista, de diseñadora, de storyteller, de locutora, son todas las cosas que hago. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente aparece el tema de las etiquetas, en donde no me puedo amarrar a solo una, porque no es lo que yo hago, entonces pasa eso. Y por otro lado pasa también que hoy las empresas, uno como que siempre ve que buscan, que buscamos periodista, community manager, que se maneje con diseño, que se maneje con la fotografía, ¿cierto? Y resulta que eso es lo que están buscando una persona multipotencial. ¿Me entendí? Lo que pasa es que las empresas no saben de esto, no lo saben. Sabes en el término, sí, tienes toda la razón. Y si lo supieran y enfocaran su búsqueda de la manera correcta, haríamos match mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, y por último, que yo creo que esta es lo que a mí realmente me cambió, la manera de hacer las cosas, como que lo que me hizo atreverme fue empezar a preguntarme en vez de ¿qué quiero hacer? Que es como la pregunta que es como cada vez que me salía de un emprendimiento o renunciaba a algo, decía ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Y uno piensa tan a futuro que le da pavor, ¿cierto? Porque es intimidante esa pregunta para un multipotencial. En cambio, si nos preguntamos, ¿qué quiero hacer ahora? La cosa cambia totalmente. Y así es como yo armé, por lo menos en mi caso, mi emprendimiento, en donde hago las cosas que me gustan dentro de este paraguas que yo le llamo Dani con lápiz a mi marca, ¿cierto? Pero me hago esta pregunta, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Ok? ¿En qué proyecto quiero participar ahora? Y lo busco, voy y lo busco. Y generalmente son proyectos, algunos más largos, otros más de corto plazo, pero voy buscando esto que me dé la posibilidad de estar en constante desafío. Así que En ya constante. saben, algunos tips. Hay Ah, mucho más que hablar, podría estar hablando horas de esto. no, y espérame que tengo preguntas. Ah, maravilloso, maravilloso. No, es que, Dejo de compartir pantalla, ¿cierto? vale, dejemos de compartir pantalla. Así nos vemos ya. Ya, Vamos a ello. cuéntame. Ay, Dani, me hace tanto sentido, o sea, como me hace tanto sentido lo que dices, me he sentido ahí también, en muchas ocasiones. Y lo he conversado también a raíz de la conversación perdón, del live que tuviste y también a raíz de otras entrevistas en este tiempo. Claro, al final las que tenemos más despierta el área creativa, que yo doy por sentado que todos los seres humanos somos creativos, eso lo tengo súper claro, pero hay algunas que quizás tenemos más despierta el área como creativa, incluso me atrevería a decir como el espacio más artístico Desarrollado. es infinito. Así que me encanta como esta información y tu bajada también, porque es bien tranquilizador de en qué punto nos encontramos y cómo poder como reencontrarnos con nosotras en ese espacio. Claro, porque es lo que te decía al principio, como que a mí me importa, porque yo lo viví, para mí este proceso fue súper largo. Yo me enteré de que era multipotencial hace unos 4 años, y recién hace un año como que empecé a hablar del tema y empecé como realmente a trabajar en ello y a trabajarme a mí
conociendo mis atributos de multipotencial. Fue un proceso lento. Y me encantaría que la gente que lo ve, que la gente que se entera que es multipotencial, pueda usarlo a su beneficio, si no, no tiene ningún sentido. Es lo que hablábamos al principio, ya, veo una charla TED, me entero Bien, de esto, pero vamos ahora, yo quiero cambiar el mundo. bien. Entonces, No, no, me encanta eso. De hecho, bueno, para mí también significó mucho conflicto y creo que no fue hasta que estando en Barcelona me tocó hacer mi portafolio, una página que tengo que es de portafolio en realidad, de proyectos. Y no, me costó mucho encontrar un punto en común. Y, y justamente de eso iba una de las preguntas que me gustó mucho, es como lo que hablaste sobre el punto en común. Eh, Creo que ahí también hay mucha claridad, o por lo menos como tranquilidad. No es, yo asumo, por lo menos para mí, no fue fácil verlo, tampoco conocía este concepto, empecé como a masticar estas cosas un poco solas, pero tratar de encontrar esa línea y que tenía que ver con mi experiencia en mis trabajos, no con mis títulos, que tengo millones por lo eso fue como que, y yo creo que ahora es un poco el pilar de lo que te permite como decir, por aquí, esto siento que es lo que traigo, por aquí me quedo. sí, Pero es súper bueno eso que mencionaste, como que, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar ese punto en común? Sí, como claro. que Yo tú creo que es hiciste, importante, yo creo que es súper importante, y creo que dentro de mi historia y de lo difícil que se me hizo vivir así, digamos, durante muchos años, yo agradezco mi capacidad mi resiliencia en realidad, porque yo a pesar de que tenía a mi alrededor gente que no lo entendía, ¿cierto? Que mucha crítica, que más encima, lo más doloroso es que al final lo que uno escucha esa crítica es cuando uno se la cree, mm, cuando le damos al resto una validez tal a su opinión sobre nosotros que nos afecta y nos empezamos a ver con los ojos del resto. Y eso me pasó a mí durante muchos años, muchos años. Yo tenía la autoestima en el suelo. O sea, el día del níspero hubiera estado haciendo esto. ¿Cachai? y es Así fuerte, ¿no? Sí, fuerte. O sea, de verdad, yo contaba mi historia. Para mí, hacer clases de lettering, me persiguieron 3 meses de una librería. 3 meses. Para convencerme de que hiciera una clase. Yo no me atrevía, imagínate. Entonces, es importante esto de entender que da lo mismo que las cosas que hayas hecho de aquí para atrás no tengan o no les veas en ese momento relación. Yo en ese momento no les veía relación, no les veía relación alguna. Yo decía, cambio de una cosa a otra, me salto para allá, para acá, y creo que hay que permitírselo. Creo que hay que permitírselo porque hay que probar, porque si uno no prueba, no sabe. Y tal si cual. uno no prueba los intereses, no se convierten en pasión, porque algo no se va a convertir en pasión si tú no lo No lo experimentas. haces, claro. Entonces, al final, la importancia de entender también esto de la flexibilidad que hablábamos antes, de que equivocarse es parte del proceso, ¿cierto? De Y que, aquí, yo incluso me atrevo a decir que tampoco es una equivocación haber pasado, es un poco, nutre esto que tú decías, que todas estas cosas que aprendiste en el camino son sí, herramientas que ahora te constituyen a ti como ser integral, sí, que sí, no tiene un apellido específico de una carrera puntual de especialización, sino que al contrario, es multipotencia. Tiene muchas potencialidades en sí misma, como muchas herramientas. Eso lo encuentro súper, súper enriquecedor. sí. Transformar esa visión del error al Claro, atributo. claro. Mm, Lo que pasa es que cuando uno está primero en este proceso que hablábamos del conocimiento del concepto, después del interés, y de ahí el salto que pasa hasta que uno lo acepta, uno mm. sigue viendo que está equivocado. ¿Cachai? Es difícil salir de ahí, es difícil. Por eso dije, y lo vuelvo a repetir, que hay que tenerse la paciencia y el cariño para Mm. entender y tratarse con amor y entender que somos así y que aunque te demores en incorporarlo, se puede. Y se puede también vivir de tus pasiones,
aunque no sean solamente de manera monetaria, ¿cachai? Porque uno dice, se puede vivir de las pasiones. Sí, pero para mí vivir no significa solamente ganar plata, ¿entendí? También cuando uno empieza a ver sus pasiones como algo que no siempre tiene que ser con fines de lucro, Mm, ¿cierto? También le quita peso y le quita esta presión de tener que lograrlo y que me vaya bien y que sea algo duradero. Entonces también claro. es un punto súper, súper importante, que yo también Ay, me pasó con el lettering. Yo cuando empecé el lettering, o sea, jamás en la vida me imaginé que iba a terminar trabajando con lettering. Nunca. ¿Cachai? eso está Nunca. súper bueno. Claro, en el fondo sí, nada, te permitiste pasar por algo que te gustaba y se fue Claro, transformando de... sí. Entonces sacarle futuro, como puse por ahí en Sí, un post, sí, sácale una futuro. cosa a la vez. No le pone tanto peso, sí. Dani, otra pregunta que tenía era respecto, bueno, en este mismo como punto en el que vamos cambiando por los desafíos, pero por ejemplo en tu caso, y también lo he visto con otras multipotenciales que Ya. han como, es muy divertido, pero es como, han encontrado una especie como de alter ego de ellas mismas, una construcción que es un ser multipotencial, no con esa palabra, pero que es muy creativo, que hace muchas cosas, y eso les ha permitido como en un nicho que pueden sostener en el tiempo, y ese puede, tiene la flexibilidad de cambiarse, y como este está como Sí, construido de esta manera, para ese ser está permitido. No claro. sé si a ti te pasó a ti con... Sí, te entiendo perfecto, porque yo siento que y hoy me está pasando algo muy bonito, porque yo siento que yo necesitaba a la Dani con lápiz, ¿cachai? Mm, Yo la necesitaba para justificar todo este salpicón de cosas que yo sentía que estaba haciendo. Entonces, para mí, el haber inventado, claro, mi alter ego, ¿cierto? Que tenía permiso, digamos, para hacer lo que se le ocurriera, fue algo que sin duda me sacó esta presión también, ¿cachai? Me sacó la presión de sentir que tenía que ser exitosa, de que uno tiene todos los ojos puestos en uno al final, de su familia, de sus parejas, de los amigos, y ve al final también uno, es imposible no compararse. Obviamente lo recomiendo no, mientras... pero los enanos aparecen, pues somos seres Imposible, humanos. exacto. Entonces, al final, sé que también a mucha gente así les ha servido como una justificación, pero a mí hoy me está haciendo como ruido y siento que estoy de a poquito empezando a volver a ser la Dani Vilensky. ¿Cachai? Mira, qué curioso. Claro, porque muchas veces me dicen, ¿cómo te pongo en las gráficas? Ponte tú, no sé, pues, de entrevista. Y es como, he empezado a poner mi nombre. ¿Cachai? Como cosa que antes no me atrevía. Claro, por lo mismo, por esa Sí, construcción. sí. Y también lo pongo a colación porque, bueno, en todo este proceso también nosotros desarrollamos un programa y hay muchísimo de emprender que está vinculado con la parte emocional, por lo menos del emprendimiento femenino. Todo, en realidad, todo tiene que ver con la parte emocional, muchísimo, ¿no? Pero hay mucho miedo a la exposición también y como a lanzarte en esta, potenciando tu expertise, sobre todo las que tienen que ver con servicios. Mm. Em, y me da la impresión de las conversaciones que tuvimos que había mucho que tenía que ver con eso también. Es como, voy a lanzarme con esto y después me voy a quemar. Y si mañana no es eso lo que... Y entonces mi nombre es como que voy a tener que reformularme a mí misma y parten con esta otra imagen, que es una imagen, finalmente es un nombre de marca. eh, y lo que sí he visto en el proceso de otras mujeres que también partieron así con nombre de marca, es que en algún punto se sintieron tan cómodas al encontrarse auténticas con ellas, que terminaron como asumiendo su nombre como nombre de marca. Así que es bonito esto, como compartirlo también para que, Un proceso. sí, Lento, lento. También no pero, sé por qué es lento, pero pero como tiene que ser, claro. sí, La sí. Negra María contaba en el primer fest, por ejemplo, que ella cuando al crear o después de crear la Negra María, empezó a atreverse a pintarse con los labios rojos, por ejemplo. Imagínate. Bueno, a Que mí me era pasa como... muy parecido, qué divertido. Sabía eso y yo, ¿sabes que yo?
lo he contado, yo tengo un chaleco fucsia neón, pero neón, que me compré hace como 4 años. Y lo tuve guardado en el closet, Monse, te prometo. Lo tuve guardado en el closet hasta hace 1 año atrás, porque yo no me atrevía a ponérmelo, porque yo toda la vida intenté pasar piola, ¿cachai? Como este tema que hablábamos también de la autoestima y de cómo uno empieza a verse con los ojos que te ve el resto, porque yo sentía que a mí me veían como alguien incapaz, alguien que no podía, alguien que no lograba hacer las cosas que se proponía, que era alguien que abandonaba todo, y eso me empezó a hacer como a sentirme invisible. Y yo dejé de verme, ¿cachai? Y fue increíble como cuando nació la Dani con lápiz, yo también me empecé a atrever, y hoy día no me saco ese chaleco. De hecho, mi hijo me dice como, ¿No será hora de lavarlo? claro, y de hecho, es más, de hecho me atreví a teñirme el pelo rosado. Y es Wow, algo claro. que también había querido hacer siempre, ¿cachai? Imagínate, sí, Es muy bonito cuando uno logra ver esos procesos, es lindo permitírselo. me Muy encanta. bonito, sí. Oye, y bueno, en función al tiempo te voy a hacer la última pregunta, Dale. porque tengo como 10 acá escritas, pero como tú dijiste, es un Otro. tema con el que podríamos estar hablando muchas horas, Mm, mucho tiempo. Em, ¿Cómo cerraste en realidad? Volver un poco al cierre y haciéndole honores a los cierres y a los comienzos de ciclos, de preguntarme qué quiero hacer ahora, que también es un tema que hemos trabajado, vamos de la mano con eso, y un poco es lo que es también como la frase que por lo menos le hemos puesto hasta ahora te digo, de bajar el proyecto más allá de emprender tus talentos, lidera tu propósito, tiene que ver mucho con eso, como eh, ese pilar, ese propósito que a veces no, la pregunta no es el propósito de tu vida, así como siendo tu abuela, sí. eh, que a veces no, ¿Cómo nos te ves ponemos en un 20 años? Claro. o puede ser también, puede ser quizás como te ves en 20 años, porque a veces el propósito no es como, mi propósito es ser doctora, o no, sino que al contrario es como, qué quiero hacer ahora? También es como, tiene que ver con la emoción. Mi propósito es que, no lo sé, quiero ayudar a otro, es Sí, emocional, no sí, es de target. sí, no, yo creo que ahí es mucho parte de conocerse, de quererse, por eso te digo, de respetarse, de escucharse. De Mm. escucharse y de hacerse caso. Yo siempre digo eso, como que uno claro, uno siempre dice, escucha tu cuerpo, pero si no te haces caso, ¿cachai? Así como, ok, listo, Claro, no, no, mi sigo intuición con lo mío. me dice que no lo haga y ahí voy. Como, entonces, bueno, hacerse caso eh, y darse ese permiso, ¿cachai? Darse el permiso Mm, de hacerte esta pregunta súper genuinamente y no engañarse a uno mismo, sino que mm, hacerse la pregunta de qué quiero hacer ahora, qué tengo ganas, con qué sueño en este momento, qué me motiva, qué me mueve. Me mueve a ayudar gente, me mueve, y da lo mismo que sea algo muy profundo, que sea algo pequeño, que sea, da lo sí, mismo. Cada uno tiene sus propias cosas, esto es con uno mismo. Y total. preguntarse qué tengo ganas de hacer, o sea, y aparte que yo creo mucho en las energías, cuando uno está Mm. dispuesto a eso, las cosas llegan, ¿cierto? No, ya no voy a poner mística acá porque después me retan, pero No, que ya a mí me encanta. ya, Ya, para otro, después hacemos un otro círculo, live. Eso. prendemos unas velas, Sí, pero pero sí, de todas es verdad, maneras. uno si está disponible para eso y tiene claridad de lo que quiere, lo que necesita, su alma, va a llegar, ¿cachai? Por lo menos a Absolutamente. mí me ha pasado así, o sea, cuando he querido hacer algo, te prometo, que de repente me llaman de no sé qué y es como, Las ¿cómo pasó puertas se esto? abren, tal Puertas se cual. abren. No, es verdad. Trabaja ¿Qué por me uno mueve ahora? Totalmente. ¿Qué me mueve ahora? y Y, sin y pensar en los demás, porque también eso lo hacemos tanto que a veces no nos damos cuenta. Muchas veces decimos, no, si yo hago todo por mí, no, no me importa. ¿De verdad no te importa? ¿De verdad lo que estás haciendo lo haces pensando primero, segundo y tercero en ti? mm, ¿O todavía tienes esa influencia de quién está pensando, o sea, de qué está pensando ¿a el quién otro? quieres impresionar? ¿Con quién te ¿Quién estás impresionar? comparando? ¿Qué va a pensar el otro? ¿Cachai? Mm, sí. O que vean que me va bien. ¿Qué es que te vaya bien? Es tan relativo. Define tu éxito, tal cual. Sí, ¿qué quiero hacer ahora? Que me mueve ahora y eso nos permite hacer las cosas con devoción, lo que Exacto. estamos haciendo.
Y además creo que nos sirve nos facilita decir que no, o decir que sí. Que también es súper... Hablábamos de tomar las Sí, decisiones, total. tomarlas, ¿cachai? Uno, elegirla, porque no tomar una decisión también es tomar una decisión al final, ¿cachai? Tal cual. Sí, exactamente. Qué buena frase, Dani. Quedaste para el bronce. Yo acumulo frases para el bronce. Sí, pues está buena. Momento de Bacán. inspiración, ahí salen, sí. Oye, querida Dani, te quiero agradecer tanto que estés acá, que cierres con este tema tan bonito y de manera tan elevada nuestro fest. Y me encanta que el tema se expanda. Yo sé que toca el corazón de muchas, sé que ahora lo tienes como bandera de causa, así que nada, tienes una tribu gigante, acá hay un montón de inquietas que están súper alineadas con tu propósito y que nos sentimos parte de esa tribu, así que genial, te agradezco un montón que estés No, aquí hoy gracias día a ti, acompañándonos. gracias a ti, gracias a ustedes, yo feliz. Esta invitación, tanto del inicio como del final, han sido súper especiales para mí. También fue todo este crecimiento, lo que me pasó a mí entre medio. Así que Acá. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vendrán muchas otras más cosas. Feliz. Genial. Bueno, gracias Dani, un beso gigante y nada, pasamos a seguir, continuamos con el fest. Gracias cariño por estar aquí. Adiós. Chao.